Vamos a leer rápidamente del versículo 1 al versículo 4 y vamos a ir viendo un poco lo que estudiamos la semana pasada. Dice Judas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la última parte. La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 1 vemos acá quién es el autor, ¿verdad? Que era Judas. Y me da la siguiente, por favor. El autor entonces es Judas, y tanto el apóstol que se llamaba Judas tenía un hermano que se llamaba Jacobo, así también el hermano de Jesús también tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Entonces en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Judas se excluye del grupo de los apóstoles. Entonces el texto apunta a que es Judas, el hermano de Jesús, que también era hermano de Jacobo, el que nosotros conocemos como Santiago, que fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Los destinatarios vimos la semana pasada que tenían tres características. Una, que eran llamados. Ahí dice santificados, pero en los textos más antiguos dice en los textos más antiguos dice amados en vez de santificados, y guardados en Jesucristo, que el Señor lo guarda. Luego en el versículo 3 y en el versículo 4 nos habla del propósito de la carta, y el propósito de la carta es que contendamos ardientemente por la fe, ¿verdad? ¿Por qué va a contender un cristiano? Por la fe, ¿verdad? Este es el propósito: despertar a la iglesia en su defensa por la fe. En su defensa por la fe. ¿Quiénes son aquellos que van a defender a Jesucristo, a defender su palabra? Somos nosotros como iglesia. Lastimosamente hace un par de años atrás, en las elecciones pasadas, muchas iglesias se dividieron porque estaban defendiendo ¿qué, hermanos? Estaban defendiendo partidos políticos, ¿verdad? Y tristemente muchas iglesias se dividieron, muchas familias se dividieron. Sin embargo, como iglesia nosotros somos llamados a defender la fe. Este es nuestro llamado. ¿De qué lado estamos? Del lado de Jesucristo, ¿verdad? ¿De qué lado estamos? Del lado del Evangelio. Ese es nuestro trabajo, defender la fe. Y para eso nos escribe Judas, para animarnos que si alguien va a hablar por Jesucristo, ¿quién va a ser? Que si alguien va a defender el Evangelio, ¿quién va a ser? Somos nosotros. Y si nosotros callamos, ¿quién va a defender el Evangelio? Somos nosotros. Entonces, para esta razón, Judas nos escribe y nos habla acerca del carácter de estos hombres malvados, impíos, ¿verdad? Ahora, muchos piensan, bueno, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez,
Dios es todo amor, ¿verdad? Y Él no va a permitir que nadie se pierda. No sé si alguna vez usted ha escuchado personas decirse al final Dios va a salvar a todos. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Y Judas está explicándonos en los versículos que vamos a ver hoy que el juicio del Señor es algo verdadero. Si alguien le ha dicho que el infierno es un cuento y que es mentira y que Dios no tendría no tendría la ira como para condenar a alguien en el infierno, eso es mentira. Y te voy a explicar por qué. Judas nos da acá los ejemplos. El infierno es real. El castigo de Dios es real. Dios no va a salvar a todos, porque la historia bíblica nos afirma lo contrario. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los siguientes pasajes. Ahora, vamos a ir al versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, lo que hace aquí Judas es recordarnos que el Señor en el pasado sí ha juzgado, ha derramado su ira y que lo va a hacer en el futuro. Que el Señor no va a salvar a todos ni va a perdonar a todos como muchos piensan. El Señor realmente va a juzgar porque ya lo hizo. Y entonces toma 3 ejemplos. El primer ejemplo es el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Si uno puede pensar en una nación a quien Dios ha amado, ha cuidado, ha sido el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con los que no creyeron? ¿Qué hizo Dios? Los destruyó. Hermanos, si Dios destruyó a Israel porque no creyó, ¿no lo va a destruir a usted si no cree? Claro que sí, eso es lo que le está diciendo Judas. Dios va a destruir a los incrédulos. Dios va a juzgar a aquellos que han rechazado creer, depositar su fe en Jesús. Van a ser destruidos en el infierno. Así como el Señor destruyó al pueblo de Israel, aquellos que no creyeron en el desierto, así también va a destruir a todos aquellos un día que han decidido no creer en Jesucristo. El segundo ejemplo es el ejemplo de los ángeles. Dice en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y esa palabra dignidad tiene que ver con autoridad. El Señor a los ángeles les dio autoridad. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Dónde era la morada de los ángeles? En el cielo, ¿verdad? Estaban hechos para vivir allá, ellos estaban hechos para vivir acá. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiero que pienses un momento, a los ángeles que no guardaron su posición de autoridad, que no permanecieron en su morada. La Biblia dice que los guardó, ¿dónde? Dice, los guardó en prisiones eternas. Y dice, para el juicio del gran día. Ahora, no todos los ángeles fueron puestos en prisiones eternas. Hay un grupo especial que fue puesto en prisiones eternas. Y es el grupo que actuó como Sodoma y Gomorra en el versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, hablando de los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira, este es uno de los pasajes más difíciles de la carta, porque compara a estos ángeles con los moradores de Sodoma y Gomorra, y se les acusa de ir tras la fornicación y también de vicios contra naturaleza. Eso es bien complicado. En Génesis capítulo 6, la humanidad fracasó porque se pervirtió toda, ¿verdad? Sin embargo, en el fracaso de la humanidad están involucrados ángeles que participaron de esta manera, promoviendo la inmoralidad sexual. Algunos opinan que lo hicieron de manera directa, otros opinan que lo hicieron poseyendo personas, ¿verdad? La verdad, los detalles no quisiera entrar en ellos esta noche, ¿verdad? Porque es complicado. Pero Dios tomó a estos ángeles que participaron en la inmoralidad, en la fornicación, y los puso en prisiones eternas para juzgarlos. O sea, ellos no están libres como los demás. Dios los tomó y los puso en prisiones eternas. ¿Qué aprendemos de eso para nosotros? Si Dios juzgó a Israel y Dios juzgó a los ángeles y los puso en prisiones eternas esperando el juicio eterno, ¿no nos va a juzgar a nosotros? El tercer ejemplo es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, aunque era una ciudad muy próspera, también era una ciudad donde había mucha perversión sexual. Y cuando habla aquí de vicios contra naturaleza, está hablando de relaciones que no están conforme al diseño de Dios, hombres con hombres, o el uso inadecuado de la mujer de una manera no natural. Hoy en día la parte de la sexualidad es algo bien abierto y la gente piensa que cualquier tipo de relación sexual es correcto. Eso no es cierto, eso es inmoralidad. Dios diseñó la sexualidad en el matrimonio. Está definido por naturaleza, y todo que se salga de ese diseño delante de Dios es inmoralidad, es incorrecto. Entonces la ciudad de Sodoma y Gomorra estaba llena de inmoralidad y de este tipo de relaciones que están en contra de la naturaleza de Dios. Aún entre el matrimonio, hermanos, para nosotros Dios ha establecido cómo es la sexualidad de manera natural y necesitamos conservarla así, como es el diseño de Dios. Todo lo que se sale del diseño de Dios es perversión y Dios lo va a juzgar un día. Y si tienen más preguntas de eso podemos hablar después, ¿verdad? Por el pasillo, por allá. Listo, vamos. Entonces vemos que el Señor juzgó a Israel, juzgó a los ángeles que participaron en la perversión y también juzgó a Sodoma y Gomorra. Ahora va a hablar un poco de las características de estos hombres impíos que quieren destruir la fe. Versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne. Hablando de los impíos que se han introducido en la iglesia, que están en contra del evangelio, de la doctrina. Dice, versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, estas personas que se introducen en la iglesia tienen estas características. Dice el versículo 8 que son soñadores, y la idea es que deliran, que están apartados de la realidad, que no caminan en la verdad, que inventan su propia doctrina, que inventan su propio camino, están apartados, deliran. Mancían la carne, tiene que ver con actos de inmoralidad, viven en inmoralidad sexual. La siguiente característica es rechazan la autoridad.
Y la otra característica que aparece ahí en el versículo 8 es que blasfeman de las potestades superiores. Estos hombres impíos no caminan en base a la palabra de Dios, sino que caminan en base a sus propios pensamientos, a sus propios sueños. Qué importante, hermanos, es que nosotros estemos caminando en base a la palabra. La otra característica cuando habla de mancillar la carne es que viven para sus propios deleites. Rechazan la autoridad. Es que ellos se consideran a sí mismos autoridad y no respetan la autoridad de otros. En la iglesia y nosotros como iglesia necesitamos entender que las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios, pero estoy hablando en serio, es de verdad. ¿Sabes? A veces Dios nos da autoridades para bendecirnos, pero también a veces Dios nos da autoridades para castigarnos también, para disciplinarnos. ¿Sí? A nadie dice amén, ¿verdad? No, Señor. Pero el Señor es quien pone la autoridad, y una evidencia de ser una persona de Dios, una persona que ama a Dios, es que respeta sus autoridades, ¿verdad? Luego dice en el versículo 9 al final, 8 al final, y blasfeman de las potestades superiores. En el versículo 9 nos va a explicar qué significa esto de blasfemar contra las potestades superiores. Dice, versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mira, esta historia del diablo contendiendo con Miguel no aparece en el Antiguo Testamento. También es un versículo poco complicado porque no hay registro de esta historia. Sin embargo, lo que Judas está diciendo es que Miguel, y cuando dice arcángel, está diciendo que arcángel es primero, es el mayor, el mero jefe de todos los ángeles. Es la idea. Arcángel Miguel, el número 1, estaba peleando con Satanás. Satanás también es singular, o sea, nunca hay varios Satanás, es un solo, y indica la máxima superior de las huestes angelicales del mal, ¿verdad? Entonces estaban dos, diríamos nosotros, al mismo nivel, ¿verdad? Miguel como el encargado de todas las huestes angelicales del Señor, y Satanás como el líder de todas las huestes demoníacas. Y aunque estaban hablando a un mismo nivel, dice Judas que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición. Y no estamos hablando solo de un ángel, estamos hablando del jefe de todos los ángeles. Cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. O sea, hermanos, ¿qué nos dice eso a nosotros, a usted y a mí? Somos nosotros llamados a proferir maldición contra el diablo. ¿Nosotros podemos hacer tal cosa? No podemos. ¿Sabe qué hizo Miguel? Miguel encomendó la causa ¿a quién? Al Señor, y dijo: que el Señor te reprenda. ¿Cuánto más nosotros? Cuando sentimos una lucha contra Satanás en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Reprender al diablo? Porque eso es lo que nos enseña. Y nos dice: reprenda al diablo, sáquelo, machúquelo. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encomendar nuestra causa al Señor. Nosotros no tenemos negocios con el diablo. La Biblia dice: sométase a Dios y resista al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir de nosotros. Nosotros no tenemos que estarle dando órdenes a Él, ni hablando en contra de Él. Tenemos que hablar con nuestro Padre y Él se va a encargar del diablo.
Por lo contrario, de manera inversa, estos impíos, dice que maldicen las potestades superiores. Estos, es una característica de ellos. No tienen ningún tipo de respeto. No entienden las autoridades espirituales, no entienden el mundo espiritual. Versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoce, dice, se corrompen como animales irracionales. Saben, el camino del Señor es recto, hermanos, es recto. ¿Sabe cuál es el deseo del Señor? Es llamarnos al orden, no al desorden. ¿Sabe? El Señor quiere que nosotros le adoremos de una manera, ¿qué dice Romanos 12? ¿Cómo debemos adorar al Señor? Romanos 12:1 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. El Señor quiere que le adoremos, que le sigamos de manera racional, no de manera irracional. Actuar de manera irracional es la forma en cómo estos hombres impíos quieren distorsionar la fe, quieren desviar la iglesia. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor? Que entreguemos nuestra vida a Él, que conozcamos su palabra y que pensemos en base a su palabra, que vivamos en base a su palabra, que usemos este cerebro que el Señor nos dejó para conocer su palabra y obedecerla. Nuestra adoración debe ser racional. Nuestras decisiones deben ser racionales. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios. En base a la palabra de Dios. Ahora, por último, Judas nos va a dar 3 ejemplos de 3 hombres en la historia que identifican a este grupo de personas. ¿Cómo son? Dice, versículo 11, ay de ellos. Y cuando habla de ay de ellos, está diciendo, esa palabra ay es la idea de un juicio que viene contra ellos. Es lo que está diciendo, pobrecitos ellos, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a pensar un poco en el camino de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? Vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. ¿Cuál era la diferencia entre el sacrificio o la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? Es que Abel ofreció esto con, dice ahí, por la fe. Hay algo que tenía Abel que no tenía Caín. ¿Y sabe cuál era? Era la fe. Caín era una persona religiosa. Caín se presentó delante de Dios y llevaba ofrendas. Y él quería que Dios lo recibiera y recibiera su ofrenda. Pero en su corazón él no tenía fe. Hermanos y amigos y todos los que están acá hoy, nosotros podemos ser como Caín. Personas que se presentan delante de Dios, personas que llevan ofrenda a Dios, pero que en su corazón no creen. Personas que son religiosas. Vienen a la iglesia,
tienen una vida externa de piedad, pero en el corazón no han creído. Y si en tu corazón todavía la fe de Dios no ha venido a tu corazón, y usted todavía no se ha convertido al Señor, la Biblia lo pone en el grupo de la gente como Caín, que sí se presenta delante de Dios, que trae ofrenda, pero no tiene fe. Si aún la fe del Señor no ha venido a su corazón, o usted no ha querido abrazar la fe del Señor, usted está expuesto al juicio que viene. Para todos aquellos que siguieron el camino de Caín, venir a la iglesia no lo va a salvar. Dar ofrendas no lo va a salvar. Dios va a castigar la incredulidad con un juicio eterno. Así que si aún no ha entregado su vida a Jesús, si aún no ha puesto su confianza en Él, en su palabra, yo quiero animarle esta noche. Entregue su vida a Jesús. Ponga su confianza en Él. Crea el Evangelio que nos ha sido dado en su palabra. Jesucristo es el Salvador. Entréguese a Él para que no participe del juicio que Dios tiene para los incrédulos que han seguido el camino de Caín. Luego dice el siguiente hombre es Balaán. ¿Y quién fue Balaán? Balaán era un profeta muy famoso, a quien decidieron contratar para que maldijera al pueblo de Israel. Y ya hemos hablado varias veces de Balaam, un profeta que se vendió por dinero, un profeta a quien Dios le había dicho que no fuera, pero como le ofrecieron más dinero, fue donde Dios y le dijo: ¿puedo ir? Y el Señor le dijo: vaya. Pero más adelante estaba un ángel esperando para cortarle la cabeza. Y si no hubiese sido por esa preciosa burra que se tiró al piso, lo hubiera matado el ángel en el momento. Sin embargo, Balaam no se arrepintió después de eso, sino que también fue. Y cuando no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces aconsejó que enviaran a las mujeres del pueblo para que contaminaran al pueblo de Israel. Y así vino la ira de Dios sobre Israel. Un profeta que se vendió por el dinero. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de Coré. Vamos a ir a Números 16. Para mí esa historia de Coré es una historia bien triste en lo personal. Me da mucha tristeza. Porque Coré era un levita. Sin duda un levita muy brillante, muy influyente. Y en el capítulo 16 de Números se nos relata la historia de lo que pasó. Dice Números 16, versículo 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Mira, esta historia es bien triste, porque Coré era una persona muy especial y juntó gente, 250 principales de la congregación. ¿Para qué? Para sacar a Moisés. Moisés les dijo: bueno, van a tomar cada uno un incensario y mañana vamos a ver a quién ha escogido el Señor. Y al siguiente día les dio un incensario a cada uno y le dio uno a Aarón. Estaba Aarón y todos los demás, los 250.
Vamos a ver si Dios escogió a Aarón o lo escogió a ustedes. Y salió de la presencia del Señor fuego y los consumió. Y a Coré, a Datán y a Abiram y a sus familias. Y dice que les dijo, bueno, el Señor dijo, mira, no solo voy a matar a estos 250, voy a matar a todo el pueblo de Israel. Así dijo el Señor. Pueden leerlo en su casa. Y entonces Moisés dijo, Señor, no los mates. Porque el pueblo estaba apoyando a estos 250 rebeldes. Y entonces dijo el Señor, hoy me los echó a todos. Y entonces dijo Moisés, Señor, no los mates. Por la culpa de estos, no los mates. Y entonces dijo, ok, estaba bien. Pero les dijo Moisés, apártense de Coré, apártense de su familia, apártense de Datán, su familia. Y sabes, y en la historia dice que salieron de sus tiendas con su familia, con sus niños pequeños. Eso a mí me parte mi corazón. Y Moisés les dijo, mira, si estos mueren como todos los hombres, entonces fui yo quien se puso como líder. Fui yo que está haciendo su cosa. Pero si estos mueren de manera diferente, sepan que Dios me puso aquí. Y la tierra se abrió. Y los tragó a ellos, y tragó a su familia, y sus bienes, y todo. Y descendieron vivos a Seol. ¿Por qué? Por rebeldes. Porque no respetaron la autoridad que Dios les había dado. Entonces, si hay algo grande para el Señor, 3 cosas, mira. La incredulidad, algo terrible para el Señor. La inmoralidad, algo terrible para el Señor. Y la rebeldía, algo terrible para el Señor. Para terminar esa noche, yo quiero animarte hoy a renunciar a estas cosas. Estas son evidencias de los hombres impíos que Dios va a juzgar al final de los tiempos. Y si son las evidencias de los hombres impíos, son cosas que en nuestra vida no deben de estar. Piénsalo. Estas cosas debes aborrecerlas con todo tu corazón. Quiero animarte esta noche a renunciar a la incredulidad. Quiero animarte esa noche a renunciar a la inmoralidad. Y quiero animarte también a renunciar a la rebeldía. Hermanos, ¿sabes cuál es nuestro papel el domingo? El domingo es ir a votar y orar. Pero nosotros necesitamos confiar que la persona que el Señor elija va a ser su voluntad. Lo que tenemos que hacer es que orar que el Señor mantenga puro el proceso. Pero a la vez, como iglesia, nosotros necesitamos aceptar la voluntad de Dios, lo que Él decida. Al fin y al cabo, hermanos, ¿a cuántos el gobierno los mantiene? No levanten la mano, porque no lo señale. ¿Sabe quién nos mantiene? El Señor. Estamos agarrados de su mano. Así que no seamos rebeldes con nuestras autoridades. No sea rebelde con sus padres. No sea rebelde con sus maestros. No sea rebelde con sus pastores tampoco. Oremos que el Señor ponga a la persona que Él tiene para presidente. A mí me encanta pensar en el caso de Daniel, que venían reyes y conquistaban la ciudad en la que él vivía, y él seguía siendo consejero del rey, del nuevo reino. Vino uno, vino otro, y Daniel siempre estaba ahí en el palacio. ¿Quién lo tenía ahí? El Señor. A Jeremías en su pueblo lo tenían aprisionado, y cuando vinieron los de Babilonia, que no eran judíos, eran gentiles, gente mala, ¿sabe qué hicieron? Lo sacaron y lo dejaron libre. Así es cuando uno está en las manos de Dios. Así que quiero animarnos también como iglesia. No seamos rebeldes. Confiemos en la voluntad de Dios, en lo que Él tiene para nosotros.